totalidad de los que están aquí. Voy a, si me permites, cuando Belén, dar unos breves anuncios. Primero, agradecerles a todos por estar aquí presentes este viernes. Hoy vamos a tener una ponencia, estoy seguro, magistral. Así que en breves minutos vamos a presentar a la ponente del día de hoy. Solamente hacerles recordar, amigos, que estos webinars se dan todos los viernes. Nos juntamos 7:30 de la noche con diferentes temas. Y también hacerles recordar a todos los que son certificados como PM4R Expert y que ya están caducando sus credenciales, por favor, para que puedan hacer la renovación. Si alguno tiene todavía alguna duda con el tema, me avisa para poder ayudarlo. Recuerdan que las renovaciones se hacen a través de un formulario que se llena rápidamente en 5 minutos, no es más tiempo. Y una vez que el BID les aprueba, es por 3 años más, ¿correcto? Entonces, nada, cualquier duda, cualquier consulta me avisan. Esta noche, como ya les mencioné, tenemos una presentación muy especial a cargo de Ana Belén Romero. Ella es ingeniera industrial y de sistema, máster en dirección de proyectos. Así que, sin más, Ana, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a nuestra comunidad. Seguro por ahí va a ser que ya se van conectando más personas, pero podemos dar inicio para respetar la puntualidad de los demás. Muy bien, ¿se me escucha? Perfecto. Perfecto, muy bien. Buenas noches con todos. Bueno, ya me presentaron. Soy ingeniera industrial y de sistemas por la Universidad de Piura. Voy a compartir. También he hecho una maestría en dirección de proyectos. Y bueno, hoy me han pedido hablar sobre los proyectos sostenibles. Bien, en esta presentación exploraremos un poco el mundo de los proyectos sostenibles que cada vez se está haciendo, se está desarrollando cada vez con mayor presencia en el mundo, ¿no? Aquellos que buscan satisfacer, los proyectos sostenibles son aquellos que buscan satisfacer las necesidades actuales de la generación actual, pensando también en las necesidades de las futuras generaciones, sin acabar sus recursos, ¿no? Entonces, para lograr eso, es que nosotros estamos cada vez más trabajando proyectos, no solo proyectos que cumplan con un alcance, con un presupuesto, en un tiempo determinado, sino que a su vez sean sostenibles, pensando también en las futuras generaciones. Y eso es algo muy importante que debemos tener presente nosotros como directores de proyectos, ¿ok? Bien, entonces, bueno, eso fue un poco la introducción y vamos a ver qué es un proyecto sostenible. Entonces, un proyecto sostenible, como ya indiqué, es buscar satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras. O sea, no acabemos los recursos naturales, la biodiversidad que tenemos actualmente y pues que las futuras generaciones vean cómo sobreviven. Entonces, eso es de lo que vamos a buscar lograr un equilibrio entre estas tres dimensiones. Entonces, hay que tener en cuenta que un proyecto sostenible no solo es la dimensión de medio ambiente, como muchos pensamos, sino que es un equilibrio entre tres dimensiones. Bien, voy a poner aquí el puntero láser. Es el equilibrio entre tres dimensiones. En primer lugar, tenemos la dimensión de economía, es decir, un proyecto debe ser viable. Como cualquier proyecto que nosotros desarrollamos, tiene que ser viable. Igualmente, un proyecto sostenible tiene que tener viabilidad financiera y creación de valor económico. Asimismo, nosotros, cuando desarrollamos un proyecto sostenible, tenemos que pensar en la comunidad en la cual va a verse impactado nuestro proyecto, es decir, ver las formas de generar puestos de trabajo, mejorar su salud, su educación, su economía, ¿no? Su estilo de vida, etc. Entonces, esto es una dimensión que tenemos que tener en cuenta. La otra dimensión es la sociedad. Hay que
causar un impacto positivo en la comunidad, mejorar su bienestar. Y por último, como ya sabemos todos, el medio ambiente, que es la minimización del impacto ambiental, es decir, minimizar el impacto negativo en el medio ambiente, es decir, contaminar lo menos posible, no tratar de destruir la biodiversidad forestal o de animal, ¿no? Y la protección de los recursos naturales. Entonces, cuando uno concibe un proyecto sostenible, tiene que pensar en estas tres dimensiones, no solo en la del medio ambiente, sino en estas tres, ¿no? Entonces, muchas veces caemos en el error que los proyectos sostenibles solo se orientan a la parte medioambiental, pero debemos pensar en el desarrollo integral también de la sociedad. Entonces, esto es importante tener en cuenta al momento de hablar de proyectos sostenibles. Asimismo, no podemos dejar de mencionar las ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé si alguno de ustedes, los que están conectados, han escuchado sobre las ODS. Las ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, también llamados Objetivos Globales, los cuales han sido concebidos en una reunión, bueno, no de un día, sino de bastantes meses, en los cuales 193 países que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas, en el 2015 determinaron 17 objetivos desdoblados o ¿no? por 169 metas específicas. Entonces, estos objetivos se plantearon en el 2015 y tiene una fecha de cierre que es en el 2030. ¿Cuáles son esos objetivos? Vamos a verlos aquí. Los objetivos de desarrollo sostenible tenemos 17, como ya les había indicado, y podemos mencionar, por ejemplo, el 1, que es el fin de la pobreza, el 2 es hambre cero, y así sucesivamente tenemos 17 objetivos que 193 países se pusieron de acuerdo. Y aquí, ¿por qué los estoy mencionando? ¿Por qué? Porque los proyectos sostenibles desempeñan un papel fundamental en la consecución de estos objetivos. Es decir, cuando uno desarrolla un proyecto, lo formula, lo diseña y lo implementa, tiene que estar pensando en los ODS. Es decir, si yo quiero plantear un objetivo específico, lo tengo que relacionar ese proyecto a una ODS. De esa manera estás contribuyendo con tu proyecto al desarrollo sostenible a nivel mundial, ¿no? Entonces, estos 17 objetivos que nosotros vemos aquí en la pantalla son verdaderamente ambiciosos porque, por ejemplo, tenemos hambre cero para el 2030. Obviamente que es un periodo de 15 años, pero que sepan que estas son las metas principales que tienen muchos países a nivel mundial y que de alguna manera los proyectos sostenibles colaboran para cumplir estos objetivos. Bien, entonces, es importante mencionar ejemplos de proyectos sostenibles. Por ejemplo, tenemos el de energías renovables, proyectos que aprovechan fuentes de energía limpias e inagotables como la solar, la eólica, la hidráulica, la geotérmica, y esta está relacionada con la ODS número 7. Es decir, si ustedes como directores de proyectos están pensando en algún proyecto relacionado con energía renovable, que sepan que debe estar alineado con la ODS número 7. Entonces, si ustedes buscan en internet las ODS, van a darse cuenta que cada uno de los objetivos tiene sus propios indicadores. Y esos indicadores les va a permitir a ustedes determinar si verdaderamente su proyecto está alineado con alguno de los objetivos. Por ejemplo, de eficiencia energética, que busca reducir el consumo de energía mediante la implementación de medidas en edificios, viviendas o procesos industriales. Esta está relacionada con la ODS número 11.
Economía circular. Son modelos de negocio que minimizan la generación de residuos y maximizan el valor de los recursos a través del reciclaje, la reparación, la reutilización. Esto está relacionado con la ODS número 6. Si hablamos de proyectos relacionados con agricultura sostenible, es decir, con prácticas agrícolas, estas están relacionadas con la ODS 2 y la ODS 3, que es hambre cero, y la otra, bueno, habría que verlo, es la ODS 3. Transporte sostenible, que es el fomento del uso de medios de transporte, la ODS 3. Gestión sostenible del agua, que es proyectos relacionados a optimizar el uso y garantizar el acceso al agua, ODS número 6. Entonces aquí lo que quiero que por favor entiendan es que cualquier proyecto que ustedes tengan en mente y que sea sostenible tiene que estar relacionado con una ODS, ¿ok? De esa manera ustedes están con un granito de arena, con su proyecto, con su idea, colaborando a los objetivos a nivel mundial para reducir todas esas brechas que tenemos. Bien, entonces, ahora sí, teniendo presente qué cosa es un proyecto sostenible, que ya hemos mencionado, es pensar cómo utilizar los recursos actuales sin malograr o sin afectar el futuro de las siguientes generaciones, teniendo en cuenta un equilibrio entre las tres dimensiones que ya hemos mencionado también: económica, social y medio ambiente. ¿Ok? Bien, entonces ahora quiero presentarles, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Tenemos proyectos sostenibles a nivel internacional. Hay muchísimos proyectos sostenibles a nivel internacional. Aquí he colocado 3 proyectos y tenemos aquí el Workhorse de Estados Unidos. Este proyecto lo que hace es utilizar, es una empresa de logística y lo que hace es utilizar carros eléctricos para sus reparticiones de todos los pedidos que puedan tener, sino que estos vehículos son una flota de vehículos eléctricos. Por lo tanto, contribuye a la descarbonización del transporte, emite menos CO2 al aire, por lo tanto está contribuyendo a la mejora de la calidad del aire y promueve la electromovilidad. Esto es en Estados Unidos. En el caso de este proyecto, Too Good To Go, en España, es una aplicación que lo que hace es unir los clientes con tiendas, supermercados, restaurantes, que ustedes se habrán dado cuenta que muchas veces botan la comida que no es utilizada o que ya está a punto de perderse. Entonces, esta aplicación lo que hace es conectar al cliente con estos establecimientos de tal manera que les comunican cuando hay cierta disponibilidad de recursos o de productos, perdón, y pueden hacer la compra de ellos a un precio mucho menor, en vez de evitar que esto se bote a la basura. Entonces, ¿cuál es ese impacto que tiene esta aplicación? Es que reduce el desperdicio de alimentos, promueve el consumo responsable y combate el hambre en el mundo. ¿Ok? Relacionados con las ODS. Luego tenemos en Brasil el Project Solar Ear, que es una especie de dispositivo, unos audífonos digitales con baterías recargables que se recargan con luz solar, ¿no? Con luz solar. Y estos audífonos son para personas obviamente discapacitados, que no pueden oír, ¿no? Entonces, brindan acceso a la audición a personas con discapacidad de zonas rurales o zonas de poco acceso en Brasil, ¿no? Entonces, de esa manera, su impacto es que mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva y a la vez utiliza energía solar, ¿no? Entonces, por ambos lados está contribuyendo también a las ODS.
Por otro lado, en el Perú tenemos también varios proyectos sostenibles. Por ejemplo, tenemos el programa de tutorías digitales de Natura, que en este caso, este programa lo que hace es brindar acceso de educación digital a niños y niñas de comunidades rurales, ¿ok? En este caso, garantiza el acceso a la educación en zonas con bajo acceso al Internet, reduce la brecha digital y promueve el desarrollo social. Recuerden que los proyectos sostenibles no solo tienen que ser de impacto ambiental, también estamos hablando de impacto a nivel de sociedad, que también contribuye a las ODS. Bien, luego tenemos otro proyecto de Niñas con Oportunidades en el Perú, que también es un programa que empodera a las mujeres, desarrolla habilidades para el futuro de las niñas. Y finalmente el proyecto Biored de Ucayali, que es muy parecido a lo que es los bonos de carbono. Es decir, es una iniciativa que busca conservar la Amazonía mediante el pago de servicios ambientales. Es como unos bonos de carbono que protege a la vez a la Amazonía por servicios medioambientales. Bien, entonces, de hecho, hay muchísimos proyectos más, hay concursos que promueven estos proyectos sostenibles. Vamos a ver algunas herramientas para la gestión de proyectos sostenibles. Ya hemos mencionado lo que es un proyecto sostenible, las dimensiones, hemos mencionado también las ODS, y ahora, bueno, los ejemplos, y ahora vamos a ver cuáles son esas herramientas para gestionar proyectos sostenibles. Tenemos las metodologías de gestión de proyectos que ustedes probablemente lo han visto a través de estas entidades certificadoras internacionales como PMI, ICMA, Prince2 y otras certificadoras que buscan adaptarse a las necesidades específicas de proyectos sostenibles. Hace años lo que hacían estas certificadoras eran obviamente certificar directores de proyectos, pero ahora cada vez se están involucrando más en también desarrollar competencias para gestionar proyectos sostenibles, que son competencias distintas. Y aquí les quiero mencionar aquellas competencias que la clase, bueno, yo di una sesión la semana pasada a unas estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, de la UNI, sobre las competencias para gestionar proyectos sostenibles. Y aprovecho esta oportunidad para mencionarles cuáles son esas competencias. La comprensión sistemática, es decir, la comprensión completa de un proyecto sostenible. Y aquí vuelvo a repetir las dimensiones: social, económica y medioambiental. No podemos desarrollar un proyecto sostenible solo pensando en la parte medioambiental. Tenemos que lograr un equilibrio entre los tres. Por eso es que hablamos de la competencia de la comprensión sistemática. Y eso no es tan sencillo como directores de proyectos ir pensando en las tres a la vez. Y es durante toda la etapa o todas las fases del proyecto. También hablamos de otra competencia que es el pensamiento crítico y analítico. Tenemos que tener la capacidad de analizar la situación con criterio. Para eso nosotros nos tenemos que formar, que capacitar para poder ejecutar un proyecto correctamente, y más si es sostenible, porque los proyectos sostenibles tienen un impacto a largo plazo. Por lo tanto, nosotros debemos estar capacitados con conocimientos y herramientas necesarias para poder hacerle frente. También tenemos la competencia de habilidades de colaboración y trabajo en equipo. Tengan presente que en los proyectos sostenibles muchas veces trabajamos con comunidades, ¿no? Con comunidades que tal vez no tengan esas herramientas, esos conocimientos, y hay que involucrarlos, hay que también saber llegar a ellos, comunicarse adecuadamente, ya que muchos proyectos en el Perú se vienen abajo justamente por esa falta de involucrar a esas comunidades en el proyecto, no solo al inicio, sino en las diferentes etapas de un proyecto.
Liderazgo y emprendimiento. Como líder, como director de proyecto, es necesario poder ser un líder inspirador. No solo motivar a la gente a hacer el proyecto, sino que vean en nosotros ese ejemplo de persona que busca eh, tener un impacto a largo plazo a nivel de medio ambiente, a nivel de sociedad, ¿no? Comunicación y divulgación, ya lo había mencionado antes, la comunicación como directores de proyectos es muy importante y hay que saber comunicar a los diferentes stakeholders que nosotros tenemos dentro de nuestro proyecto, esos interesados de que todo salga bien. Y obviamente la comunicación con cada uno de ellos o de esos grupos va a ser distinta y hay que tener esas habilidades para poder llegar a cada uno de ellos. Responsabilidad ética y social. De hecho, todo proyecto sostenible necesita que nosotros tengamos esa competencia de saber trabajar el proyecto pensando en que estoy teniendo un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Luego, finalmente tenemos la competencia de adaptabilidad y aprendizaje continuo, es decir, lecciones aprendidas. Normalmente cuando uno cierra un proyecto, decimos muy bien, terminamos la fecha, el presupuesto está ok o se pasó un poco, pero ya terminamos, se libera el equipo y ya está. No, es importante en el cierre del proyecto recopilar aquellas lecciones aprendidas que muchas veces se pierden o cuando se va el equipo a otro proyecto o a otra empresa se pierden. Entonces, toda esa información valiosa hay que recogerla, hay que documentarla para que sirva para un siguiente proyecto y de hecho van a ser mejoras continuas. Muy bien, entonces la metodología de gestión de proyectos es una herramienta muy valiosa para los directores de proyectos que quieran desarrollar proyectos sostenibles. Luego tenemos la herramienta de evaluación de impacto, es decir, permite medir el impacto social, ambiental y económico de los proyectos. Hay que tener herramientas de evaluación, no simplemente decir se cumplió, no se cumplió, qué pasó, sino tener esa posibilidad de reunirnos e identificar oportunidades de mejora y sobre todo aquellos riesgos potenciales que puedan presentarse en el proyecto. Aquí hay que hacer una evaluación preventiva, es decir, cuando uno está planificando el proyecto en su etapa de planificación, hay que evaluar, hay que reflexionar y hay que analizar cuáles serían esos posibles riesgos y planificar los riesgos, porque de esa manera uno ya está preveniendo antes de que pasen, ¿no? Luego tenemos el sistema de gestión ambiental, aquí ya están todas las normativas, cada vez las empresas están exigiendo más, las instituciones están exigiendo a las empresas cumplir con normativas de regulación de medio ambiente, por lo tanto, nosotros como directores de proyectos sostenibles tenemos que estar capacitados para poder hacer frente a esas normas y cumplirlas. Herramientas de comunicación y participación facilitan el diálogo. Por ejemplo, tenemos reuniones no solo formales, también hay reuniones informales que muchas veces funcionan mejor porque de esa manera las personas fluyen de manera natural, tienen mayor apertura. Y para eso hay que garantizar la transparencia en la gestión de proyectos. Es muy importante saber comunicar lo que verdaderamente está aconteciendo y cómo vamos. Finalmente, las tecnologías de información, que de hecho son una herramienta muy importante para ir haciendo seguimiento al proyecto. Bien, entonces, a modo de conclusiones, ya para terminar, porque me olvidé que era media hora, los proyectos sostenibles son una herramienta fundamental para construir un futuro más justo, próspero y resiliente. Ya no podemos pensar en proyectos solo con fines económicos. Si bien es cierto, muchas veces esos son los motivos por los que surgen los proyectos, también tenemos que pensar en el impacto social, en el impacto medioambiental. Otra conclusión es que al combinar la creatividad, el compromiso y la utilización de herramientas y metodologías, podemos llevar a cabo proyectos
que satisfagan las necesidades presentes y lo más importante, sin comprometer el futuro. No acabemos con los recursos, con todas las posibilidades que tenemos actualmente y dejar a las futuras generaciones sin nada, ¿no? Y por último, todos podemos contribuir a la construcción de un mundo más sostenible desde pequeñas acciones. Y justamente esto es muy importante porque no tienen que ser proyectos, si se dan cuenta en los ejemplos, bueno, en el caso de los internacionales quizá hay proyectos con más tecnología, pero no necesariamente tienen que ser proyectos tecnológicos, también pueden ser proyectos más sencillos. Lo importante es ir iniciando poco a poco e ir sumando esfuerzos para contribuir de esa manera a un futuro más sostenible. Entonces, el futuro es nuestro, hagámoslo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita. Bueno, amigos, a ver si tienen... Tratado de resumir un poco rápido. No te preocupes. Vamos con las preguntas. A ver si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Consultas, preguntas, aprovechemos. Pablo, Carlos, Lucy, José Luis, no sé si por ahí tienen alguna pregunta. Mario, Álvaro. Una pregunta, por favor. Sí, claro. Adelante, César. Sí, excelente presentación, ¿ah? Y bien, bien importante el tema realmente. Digamos, acá en el Perú, bueno, y generalmente a nivel mundial, ¿no? Pero a nivel Perú también, digamos, mayormente la energía que se utiliza, pues, es energía de hidrocarburos, ¿no? En lo que es, digamos, para energía renovable, digamos, ¿qué tipo de energía se están utilizando? Yo he visto, por ejemplo, a veces eólica, ¿no? Pero todavía no está muy desarrollada, pero creo que he visto, bueno, en algunos lugares, no sé, no sé si tú has visto algunas zonas donde se puedan aprovechar esas energías eólicas de viento, pues, ¿no? Para generar energía eléctrica. Bueno, en realidad hay proyectos eólicos a nivel nacional, hay varios. Nosotros como país tenemos muchas opciones para aprovechar las diferentes energías renovables, ¿no? El Perú cuenta con un gran potencial para la generación, por ejemplo, de energía eólica, sobre todo en las zonas costeras y en las zonas altoandinas. Por ejemplo, en Ica está el proyecto Parque Eólico Las Tres Hermanas, que genera, pues, no tengo el dato exacto de cuántos megawatts, pero es el parque eólico más grande del Perú. También tenemos en el mismo Ica el parque eólico Marcona, también en La Libertad, por ejemplo, en La Libertad tenemos el parque eólico Cuspinique, que es un parque con capacidad de 80 megawatts. Y bueno, en realidad se puede aprovechar mucho porque nosotros como país somos biodiverso y en realidad ya existen varios parques eólicos, obviamente no a la capacidad que tienen otros países, pero yo creo que ya hemos ido avanzando en estos últimos años, por ejemplo, también en Lima, en Ica, en Arequipa, eh, para construir este tipo de proyectos eólicos. Aquí hay unas preguntas. ¿Hay forma de tener financiamiento en proyectos sostenibles? Bueno, hay varios concursos, ¿no? Hay varios concursos a nivel, bueno, a nivel nacional e internacional de proyectos sostenibles, ¿no? Entonces, basta googlearlo para que tú puedas ver que existen distintos. Hay incluso bancos, hay incluso entidades de inversión privada, hay bonos verdes, ¿no es cierto? Hay financiamiento
climático, hay crowdfunding, ¿no? Entonces, si tú tienes alguna idea, lo importante, Guillermo, que fue el que me preguntó, oportunidades hay bastantes, tanto a nivel nacional como internacional. Basta que tú busques en internet, hay muchísimas opciones de instituciones, de bancos, financiamiento privado, nacional, también hay. Lo importante, como te decía en la presentación, es que esté orientado a una ODS. Recuerda que las ODS está reconocido por la ONU, y es a nivel mundial. Hay 193 países que se han congregado para desarrollarlos. Por lo tanto, cuando tú presentes tu proyecto, lo formules, es importante que destaques a qué objetivo, ¿no? Y qué indicador precisamente es el que estás tú contribuyendo. No hay problema si es que es 1 o 2 o hasta 3 objetivos, ¿no? Entonces, si tú sabes discernir y encontrar que tu proyecto está relacionado a una ODS, probablemente tienes mayores posibilidades, ¿no? De lograr ese fondo para tu proyecto. ¿Cuáles serían esas herramientas? Bueno, dependerá del tipo de fondo, ¿no? Pero como ya yo creo, es que está relacionada con las ODS. Walter Guamán dice, ¿cómo se relacionan los proyectos normales con los proyectos sostenibles? En algunos proyectos con el estado que he visto no le dan mucho hincapié al cuidado ambiental. Bueno, respondiendo a tu pregunta de cómo se relacionan los proyectos normales a los proyectos sostenibles, los proyectos normales ya sabemos que cumplen el triángulo de la triple restricción, ¿no es cierto? Alcance, tiempo, costo. Los proyectos sostenibles, adicionalmente a ello, tiene una meta, tiene un objetivo a largo plazo. Esa es un poquito la diferencia. Tiene un objetivo medioambiental, tiene un objetivo cara a la sociedad, ¿no? Entonces, esa es un poco la diferencia entre un proyecto, no silo normal, con un proyecto sostenible, ¿no? El proyecto sostenible, como su nombre lo dice, es sostenible en el tiempo, ¿no? Algunos proyectos del Estado que he visto no le dan mucho hincapié al cuidado ambiental. Bueno, quizás en el Perú, pero ya en otros países se está dando mucho peso, o bueno, al menos he visto que se está dando mucho peso a la parte ambiental, ¿no? Ya es un problema que estamos evidenciando ya con los cambios climáticos que estamos viviendo. Entonces, estoy casi segura que en el Perú ya hay varias iniciativas que promueven, tal vez no lo has visto, pero sí hay, al menos en el CONCITEC, que es un organismo del Estado, ya está solicitando que todos los proyectos estén relacionados con las ODS. Ahora estoy llevando el curso profesional de gestión de proyectos. ¿Qué otros cursos recomendaría según la tendencia que se viene? Bueno, yo creo que hay que capacitarse, ¿no? Ya está bien que esté llevando un curso de gestión de proyectos y, como les había mencionado, aquellas competencias específicas para los proyectos sostenibles, hay que preocuparse por desarrollarlos, ¿no? Entonces, está bien los conocimientos, pero también hay que desarrollar esas actitudes que muchas veces son las que más tiempo demoran en desarrollarse, porque los conocimientos los podemos adquirir muy fácilmente llevando un curso, leyendo en internet, leyendo un libro, pero esas actitudes, la forma de ser una buena persona, vamos a decir directamente, ser honesto, ser comprometido, saber trabajar en equipo, esas habilidades blandas son muchas veces las que más tiempo demoran en desarrollarse y justamente se vienen desarrollando cuando tú trabajas en un equipo o trabajas en un proyecto. Entonces, preocúpate un poquito, o sea, está bien el curso, pero también preocúpate también por desarrollar esas actitudes de las habilidades blandas, ¿no? ¿Qué otros cursos recomendarías? Hay muchos cursos de gestión de proyectos, hay muchos, pero como te digo, mi sugerencia es oriéntate también en desarrollar esas habilidades blandas, que son las más difíciles de alcanzar, ¿no? Y toma más tiempo.
de los proyectos que ha gestionado, ¿cuál cree que ha sido el más exitoso o que ha impactado con más como proyecto sostenible? Bueno, yo creo que el que más, o sea, bueno, los proyectos sostenibles tienen impacto ambiental y tienen impacto en la sociedad o en la comunidad en la cual se está desarrollando. Entonces, yo creo que el más exitoso ha sido el que ha impactado en una comunidad. Bueno, yo soy docente universitaria y bueno, más que todo trabajo con alumnos y a través de ellos desarrollamos proyectos para la comunidad. Entonces, ver esos resultados, no solo económicos, sino también ver cómo esas personas han, o sea, cómo ese proyecto ha impactado en esa comunidad que a veces, muchas veces, no tiene esas oportunidades para poder salir de la pobreza. Entonces, darle esas herramientas, bueno, en mi caso fue un proyecto que les dimos herramientas en cuanto a finanzas personales a madres, bueno, madres que muchas veces son solteras o sufren maltrato, entonces se les dio las herramientas para que ellas aprendan sobre finanzas personales, cómo acceder a a un préstamo, que sepan cómo gestionar su dinero. Si bien es cierto, era un proyecto que no tiene fines económicos, o sea, ganar dinero, no era una meta, sino enseñar. Entonces, yo creo que estos proyectos sostenibles tienen esa característica, poder impactar en la vida de las personas y obviamente impactar en el medio ambiente, en mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, creo yo que esas son las características distintas, vamos a decir, tomando el nombre de proyecto normal, que tiene pues esas empresas que buscan solo fines económicos, generar ingresos, que no está mal, pero veamos un poquito más allá, pensemos también en la comunidad y en el medio ambiente. El ODS 6, Economía Circular, está teniendo mucha implementación en agua, saneamiento y sector público. Sí, como les había mencionado, los proyectos sostenibles pueden estar orientados a 1, 2, 3 ODS, ¿no? Entonces, si se van dando cuenta, debemos contribuir a través de nuestros pequeños o grandes proyectos a las ODS. Recuerden que esas son las metas a nivel mundial que buscan finalmente que nosotros tengamos un futuro mejor, un futuro más sostenible. ¿Conoce alguna metodología que evalúe proyectos sostenibles desde el punto de vista financiero, social en la comunidad? Por ahora no hay metodología que te diga, este es el proceso que tienes que seguir para un proyecto sostenible y estas son la guía, vamos a decir. No existe por ahora, pero pueden usar cualquier metodología de dirección de proyectos, vamos a decir la guía del PMBOK, el Scrum, cualquier metodología para dirigir proyectos está bien. Pero siempre y cuando ustedes formulen el proyecto, cuando están en la etapa inicial, cuando hacen el acta de constitución, hacen la formulación de la idea, piensen que uno de los objetivos de ese proyecto tiene que ser que tenga impacto en la sociedad o en la comunidad y en el medio ambiente. Si ustedes ya están desde el inicio del proyecto pensando en esas dimensiones y obviamente lo mantienen hasta el cierre del proyecto, ustedes ya están desarrollando un proyecto sostenible correctamente. Entonces, la metodología que podemos utilizar es la metodología que ya existe. Actualmente no hay exactamente la metodología para proyectos sostenibles, pero pueden utilizar cualquier metodología, pero lo importante es tener el objetivo claro de a qué apunta mi proyecto. ¿Ok? No sé si más preguntas. Ya está. Espero haberles ayudado un poco. En el chat ya no tenemos más preguntas. No sé si alguien se anima a abrir su micro, si no ya para ir cerrando. Muy bien. Perfecto, Anita. Te agradecemos mucho por haber estado esta tarde-noche con nosotros. Nada, y nos invitamos a que puedan prender sus cámaras para tomarnos una foto final. Ana, te vamos a estar enviando un correo con un certificado Ok. de agradecimiento.
Muchas gracias, Noelia, Pablo, José. Muchas gracias. ¿Quién más se anima? Carlos, gracias. Álvaro, ¿cómo estás? Estamos con los amigos de Ustedes son de diferentes sectores. Pablo, sí. Sectores, Pablo, trabajo. José, Noelia, Carlos. Sí que tenemos invitados de todos lados. Gracias, César. Saludemos a la cámara. 1, 2, 3. Espérense, están poniéndose guapos, espérense. Gracias, Lucy. Roberto. Gracias, Juan. Qué gusto verte. Gracias, Walter, Ciro, Winnie. Saludos, saludos. Saludos a todos. Un abrazo. Gracias, amigos. De aquí recuerden que ya no nos vemos hasta la primera semana de agosto. Vamos a hacer una pausa por fiestas patrias. Saludarlos a todos. Desearles que la pasen bonito en estas fiestas que se vienen. Nuevamente, Ana, muchísimas gracias. Te vamos a seguir por las redes sociales. Yo la sigo por LinkedIn, así que ustedes también lo pueden hacer, amigos. Ahí Pueden buscar en LinkedIn, ahí publico contenido sobre la dirección de proyectos. Así es, te vamos a compartir también la guía PM4R para que la revises y a ver si por ahí sacas un post también de esta. Ah, mira, la verdad es que nunca había escuchado de esa guía. No sé si alguien se anima a contar un poquito sobre la metodología PM4R. A ver, ¿quién se anima? Ya, voy a leer, voy a comentar. Álvaro, ¿tú te animas rapidito a dar un resumen? No La quieren metodología, la te lección. cuento rapidito, la metodología PM4R es una metodología de 7 Con pasos todos del hasta Paintbook. agosto, si Dios lo permite. Gracias, muy interesante. Claro, Ya, Álvaro. gracias. Entonces es una metodología que tiene 7 pasos y nace de las buenas prácticas del Paintbook, ¿no? Esta metodología nace del Banco Interamericano de Desarrollo y bueno, la mayoría de personas que ves aquí es una comunidad de ya certificados PM4R, ¿no? Muchos también son PMPs, muchos están en diferentes países hasta ahorita, así que te voy a pasar la guía para que la revises y puedas compartir Perfecto. también en tus posts. Gracias, Anita. Feliz fin de semana para todos. Cuídense. Felices fiestas patrias, amigos. Para Feliz la gente del Perú. Chao, chao. Cuídense. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches.